Vamos a hablar del Fondo Monetario Internacional, que mantiene casi sin cambios sus previsiones para las economías de México, de Brasil, pero ha recortado el cálculo en otros países, en el tuyo en particular. Como era de esperarse, los países que más preocupan al organismo internacional destaca sin duda Venezuela, para el que calcula una inflación superior, la cifra realmente es impresionante, 2000% para el próximo año. Impresionante realmente. O sea, en algunos países tratan de que no supere las 2 cifras, en Venezuela están hablando de que ya supera las 4 cifras. Vamos directo a Washington con Gustavo Alegret, director de noticias de NTN 24 en Estados Unidos, quien tiene el reporte. Gustavo. Saludos desde Washington. El Fondo Monetario y el Banco Mundial celebran estos días su asamblea de primavera que trae a Washington a ministros de Economía y presidentes de bancos centrales de los países. Hoy el turno va a ser para América Latina. Se han conocido las previsiones, unas previsiones que se mantienen en torno al 1% de crecimiento. Nos acompaña el director para el hemisferio occidental del Fondo Monetario, el señor Alejandro Werner. Señor Werner, ¿por qué no cambian las cosas? ¿Qué hay que no ayude a América Latina a despegar de ese bajo crecimiento del 1%? Básicamente América Latina ha pasado y está pasando por un periodo de ajuste ante la caída en los términos de intercambio y también, obviamente, problemas internos en varias economías importantes, como fue el caso de Brasil, que cayó al 3,5% el año pasado y se espera se recupere al 0,2% nada más este año. También el caso de Argentina, que el año pasado, 2016, tuvo una recesión en la cual se contrajo la economía en 2,2% y se espera que este año se recupere, pero básicamente la combinación de factores externos como la caída en los precios de las materias primas y problemas en economías importantes de la región como Brasil y Argentina nos explican este bajo crecimiento económico que todavía estamos viendo y esperamos se acelere más allá del año 2017. El cambio de gobierno en Estados Unidos, con las políticas, algunos las tildan de proteccionismo económico de Donald Trump, ¿cómo puede afectar a América Latina y particularmente a una economía importante como México? Yo te diría que es prematuro hablar del impacto en el resto de la región, porque obviamente todavía no sabemos exactamente cómo van a ser esas políticas y el gobierno también de Estados Unidos ha dicho también que obviamente es un gobierno pro comercio más justo, pero que quiere revisar ciertos aspectos de estas relaciones. Sin embargo, en ese sentido, la intención de renegociar NAFTA obviamente ha afectado a México por la incertidumbre que esto genera, dada la alta dependencia que tiene México de las exportaciones a Estados Unidos. En ese sentido hemos revisado a la baja nuestra proyección para el crecimiento de México ya desde diciembre de este año a 1,7%, principalmente por la expectativa de una menor inversión asociada a la incertidumbre de hacia dónde va a ir esta relación comercial. El país que probablemente más preocupa al Fondo Monetario, y no es una novedad, es Venezuela. Este año ustedes prevén una inflación del 700% y para el año que viene, el 2018, del 2000. ¿Qué puede hacer el fondo, teniendo en cuenta que Venezuela no tiene relación, no hay interlocución con este organismo? ¿Qué puede hacer estos dos organismos internacionales para ayudar a la economía de Venezuela? Mira, obviamente, en la medida que Venezuela tenga un programa de corrección de su situación económica, macroeconómica y social, claramente tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo pueden poner un paquete de ayuda financiera importante para ayudar a implementar estas nuevas políticas y al mismo tiempo, obviamente, ayudar desde el punto de vista del diseño de las políticas que se necesitan para revertir la situación en la cual la economía de Venezuela el año pasado, 2016, se contrajo en 18% y obviamente las cifras que tú describías, la inflación está camino de una situación hiperinflacionaria. Pero más que eso, lo que más preocupa es obviamente el deterioro en las condiciones de la calidad de vida cuando uno ve las condiciones de salud, las condiciones de seguridad, etcétera, y obviamente los efectos que esto está generando sobre la población. Pues señor Werner, ustedes son muy prudentes. ¿Qué tiene que cambiar hoy en la actitud del gobierno para que el fondo, por ejemplo, se fíe y abra esa puerta en la negociación y al préstamo? Pero lo que yo te diría es que en la medida que cualquier gobierno miembro del Fondo Monetario, que Venezuela lo es, que se acerque al fondo
para pedir la negociación de un programa. Nosotros claramente estamos disponibles y obviamente se trabaja con el gobierno, y en la medida que los programas del gobierno son compatibles con nuestras condiciones de financiamiento, pues básicamente ese es nuestro trabajo, y obviamente apoyamos a los países que así lo requieren, y ese sería el camino. Una última pregunta. Ha cambiado el gobierno en Ecuador, pero el signo del gobierno es el mismo. ¿Qué esperan de esta nueva etapa de gobierno en Ecuador? Ecuador viene pasando por un ajuste muy importante, también un país muy expuesto a la caída del precio del petróleo, y esto ha generado obviamente costos importantes de este ajuste. En la medida que Ecuador siga implementando políticas para ayudar a este ajuste suave de la economía en un periodo de tiempo, la economía gradualmente debería ir recuperándose, pero claramente es un proceso difícil, dada la importancia que el petróleo representaba para esta economía, y el nuevo gobierno lo que representa, yo creo que es una oportunidad para, con el mandato que le dieron los votantes, obviamente lanzar un conjunto de políticas, tanto en la parte financiera como en la parte real, para impulsar la inversión, para restablecer las condiciones macroeconómicas y restablecer el equilibrio de las finanzas públicas. Es la voz de Alejandro Werner, que es el director para el hemisferio occidental, para América Latina y el Caribe del Fondo Monetario Internacional. Es todo desde Washington. Devuelvo la conexión a nuestro Centro Internacional de Noticias.